La primera película que dramatizó la historia del RMS Titanic no fue la de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet bajo la dirección de James Cameron. La primera película sobre el Titanic llegó a las salas de cine solo 29 días después del naufragio y fue protagonizada por una actriz que estuvo en el barco. Dorothy Gibson, nacida en Nueva Jersey en el año 1889, vivía con su madre en Nueva York cuando en el 1910 empezó a ganarse la vida cantando y bailando. Pronto le ofrecieron trabajo como modelo, convirtiéndose así en una de las modelos más importantes, ya que muchos pintores la utilizaban como modelo para sus obras. Dorothy se lanzó rápidamente al mundo del cine. Firmó para la delegación norteamericana de la compañía Eclair, referente como laboratorio, fabricante y productora de cine, que le ofreció un generoso contrato. Protagonizó varios dramas y comedias, incluyendo A Lucky Hold Up de 1912, año en el que Dorothy y su madre se embarcaron en el Titanic en el 1912 desde Francia con dirección a Nueva York. El RMS Titanic fue el mayor transatlántico de pasajeros del mundo en su momento y en el año 1912 estaba realizando su viaje inaugural desde Southampton hasta Nueva York. Durante el viaje, Dorothy estaba caminando por la cubierta cuando escuchó un estruendo tremendo. Al ver que los oficiales y otros trabajadores del barco entraban en pánico, Dorothy no se dirigió a su habitación, sino que fue directamente a uno de los botes salvavidas que estaban disponibles. Dorothy Gibson fue una de las 19 personas que huyó del Titanic en el primer bote salvavidas bajado al agua. Según recordó, el mar estaba perfectamente tranquilo, sin una sola onda en la superficie. Segundos más tarde, vimos contra el cielo iluminado por las estrellas que la popa de la nave se elevaba perpendicularmente en el aire. Luego, rápidamente y con un rugido tremendo, el gran barco cayó y un gran grito resonó en la superficie del mar. La madre de Dorothy, la señora Gibson, recordaba perfectamente ese momento. Nunca olvidaré el terrible grito de toda esa gente que fue arrojada al mar y que lloraban por sus seres queridos. Rescatada por la RMS Carpathia, otro barco de pasajeros que viajó de Liverpool hasta Boston, Dorothy llegó a Nueva York el 18 de abril de 1912. Al llegar a la ciudad, una de las productoras del estudio le ofreció a Dorothy hacer una película sobre su experiencia en uno de los naufragios más importantes en tiempos de paz. Una semana después, Dorothy estaba liderando el reparto de Salvada del Titanic bajo la dirección de Etienne Arnaud. En la película, Dorothy utiliza el mismo vestido de noche, el mismo suéter largo y los mismos guantes que utilizaba el día del hundimiento. La película, con un metraje de 10 minutos, fue un completo éxito, pero eso no impidió que Dorothy perdiera todo su interés por el mundo del cine. La vida de Dorothy Gibson siguió el camino de la tragedia. En 1915, considerando una nueva carrera en el mundo de la ópera, se vio involucrada en un accidente de coche que acabó con la vida de un hombre. Según investigaciones posteriores, se descubrió que en el coche estaba el productor de Eclair Studios y Dorothy Gibson al volante del vehículo. Se destapó que el productor y Gibson llevaban años con affairs amorosos y tras el escándalo, el productor se divorció de su esposa y se casó con Dorothy. Ese romance, aún así, solo duró 2 años más. Prácticamente en la bancarrota, Dorothy y su madre se mudaron a Europa en el año 1927 y cuando estaban a punto de establecerse en París, arrancó la Segunda Guerra Mundial. Durante los siguientes años se perdió la pista de Dorothy Gibson hasta que en el 1941 fue arrestada y enviada a la prisión de San Vittore en Milán. En 1944 intentó entrar en Suiza. Había escapado de la prisión con la ayuda de un funcionario italiano. Finalmente pudo regresar a París en el 1945, pero solo un año después moriría a la edad de 66 años. Etienne Arnaud, nacido en el 1879, fue un director y guionista francés nacido en Hérault, Francia. Se le atribuyen un total de 157 metrajes, entre los que destacan The Dancer and the King, The Letter with the Black Seals y Little Hands. Salvada del Titanic del 1912 se rodó en blanco y negro con algunas escenas a color. Para el montaje final se emplearon imágenes reales de los supervivientes llegando a Nueva York a bordo del RMS Carpathia y también se aprovechó parte del metraje del viaje
inaugural del RMS Olympic, el buque gemelo del Titanic que zarpó a la mar en 1910. Aunque el metraje original de la película dura unos 10 minutos aproximadamente, solo se preservan 9 minutos en formato digital, ya que en el año 1914 los estudios Sinclair sufrieron un incendio con el cual se perdieron muchísimas películas analógicas. La película fue una de las primeras cintas en utilizar el Kinemacolor, el primer dispositivo utilizado con éxito para capturar imágenes en movimiento a color. Se utilizó este dispositivo en la escena en la que Dorothy con sus padres vuelven a tierra y también en el final del metraje. Como muchos sabéis, tras el hundimiento del RMS Titanic en el 1912 se ha llevado esta historia a la pantalla en repetidas ocasiones. Tras el estreno de Salvada del Titanic en 1912, se estrenaron varios films como In Nacht und Eis, una película del 1912 considerada perdida hasta el 1998, Atlantic, que introduce una trama romántica en el metraje, Titanic, una película de propaganda nazi que falsifica los orígenes y el curso de la tragedia, Titanic, del director de la conocida Cómo casarse con un millonario con Marilyn Monroe, La última noche del Titanic, que pese a algunas inexactitudes es considerada por muchos historiadores como la película más fiel a la recreación histórica del hundimiento, SOS Titanic, una película para la televisión que tomaba imágenes de la película del 1958, Rescate en el Titanic, que adapta la novela homónima de Cliff Cussler, Titanic, una miniserie de la CBS protagonizada por Peter Gallagher, Tim Curry y Catherine Zeta-Jones, La camarera del Titanic, dirigida por Vigas Luna, y Titanic, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet bajo la dirección de James Cameron. Otras películas llegaron al mercado desde el año 2000 hasta la actualidad, como por ejemplo la falsa segunda secuela, Titanic 2, y la fantasiosa Titanic 666. Pero con motivo de su 25 aniversario, ahora vamos a hablar de Titanic, la de 1997, la de James Cameron. Cuando el 19 de diciembre de 1997 James Cameron estrenó Titanic, muchos de los expertos del momento auguraban que la película le iba a costar 200 millones de dólares en pérdidas, pero parece que los expertos no eran tan expertos, ya que Titanic generó 2.200 millones de dólares en beneficios. La película, que se convirtió en un clásico del cine moderno de forma instantánea, vuelve a las salas el 10 de febrero del 2023 con una versión remasterizada para celebrar su 25 aniversario. Inicialmente esta nueva proyección se iba a llevar a cabo en 3D 4K HFR, pero las limitaciones de algunas salas y las delegaciones de algunos estudios acabarán decidiendo cuál es el formato exacto con el cual se va a proyectar la película. Cabe destacar que la película ya se remasterizó en el año 2017 y que ya se reestrenó en 3D hace bastantes años. Entonces algunos os preguntaréis, ¿la incorporación del HFR vale tanto la pena como para verla otra vez en una sala de cine? El cine 3D es una tecnología de filmación y proyección que aporta una visión tridimensional instantánea. Aunque los primeros avances de esta técnica datan del 1923, fue James Cameron en el año 2003 cuando reavivó un poco toda esta tendencia con el IMAX 3D. La nomenclatura 4K hace referencia a dos tamaños de pantalla en concreto. El mismo término 4K determina la cantidad de píxeles de la imagen que se está proyectando. 4096 por 2016 en el caso del DCI 4K, pensado para salas de cine, y 3840 por 2160 del 4K UHD, centrado en la televisión digital. Cuanto más tamaño de pantalla, más cantidad de píxeles y, como consecuencia, mucha más resolución. El HFR, siglas de Higher Frame Rate o alta tasa de fotogramas en español, es una técnica que consiste en añadir fotogramas para aportar más definición y detalle al visionado. Mientras que el estándar de frames por segundo siempre ha sido 24 y 25 frames, el HFR puede aumentar esa cantidad hasta los 120. Como inciso, añadir que la técnica empleada por James Cameron tanto en Avatar 2 como para el remaster de Titanic y Avatar usa una velocidad que cambia constantemente de 24 a 48 frames en función de la necesidad de cada plano. Por cierto, muchas gracias a Javier Gallén por ayudarme con esta sección del vídeo. Con la introducción del cine digital, estos términos ganaron muchísima fuerza en cuanto a la comunicación y al marketing de las televisiones y de las salas de cine. Todo esto ha aportado mucha más importancia a todas estas tecnologías de exhibición. Así que la respuesta a la pregunta inicial de si vale la pena ver Titanic otra vez en salas es muy personal. Tras esta explicación técnica, vamos a ver algunos detalles interesantes del rodaje y la filmación de Titanic de James Cameron.
Claire Danes, coprotagonista de la película de Baz Luhrmann Romeo más Juliet, junto a Leonardo DiCaprio, fue uno de los primeros nombres que se barajó para el personaje de Rose. La actriz justo terminaba de rodar Romeo más Juliet, no le apetecía hacer una película de este estilo y rechazó el papel. Otra actriz que se valoró fue Gwyneth Paltrow, que ha declarado en varias ocasiones que se arrepiente mucho de haber rechazado el papel de Rose. Otras actrices que se valoraron fueron, por ejemplo, Winona Ryder o Uma Thurman, pero al final Kate Winslet tuvo la suerte de hacerse con el papel. Leonardo DiCaprio tampoco fue el único candidato a ser Jack. Tras la muerte de River Phoenix, Jared Leto se negó a participar en el casting para el papel de Jack. Matthew McConaughey no superó la prueba de casting y Johnny Depp se negó a interpretar a Jack, ya que el guión no le gustó en absoluto. Finalmente le ofrecieron el papel a Leonardo DiCaprio, que estaba dudando entre participar en Titanic o en Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. DiCaprio se decidió por Titanic y recomendó a Mark Wahlberg para la película de Thomas Anderson. Para demostrar que Rose y Jack no cabían en la dichosa balsa, James Cameron hizo una prueba con actores de la misma estatura y el mismo peso que Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Los subió a una réplica de una balsa de la película en aguas heladas e hizo que los examinara un experto en hipotermias. Todo esto se rodó y en principio en febrero del 2023 se publicará un especial sobre este estudio y sus resultados. En el 2012, el programa de Discovery Channel Mythbusters hizo un experimento y concluyó que los protagonistas de Titanic podían haber sobrevivido si hubieran colocado el chaleco salvavidas de Rose bajo la puerta para así darle más flotabilidad. A todo ello James Cameron contestó: Romeo podría haber sido inteligente y no tomar el veneno, pero es que no se trata de eso. En una conferencia de prensa para Avatar The Way of Water, Kate Winslet declaró lo siguiente: no creo que hubiéramos sobrevivido si nos hubiéramos subido a esa tabla. Jack hubiera cabido en esa puerta, pero la puerta no hubiera permanecido a flote con el peso de los dos. James Cameron hizo el dibujo de Rose que aparece en el metraje. El dibujo original se vendió por $16.000 y Winslet ha declarado alguna vez que los fans le piden que les firme un print de esa obra con muchísima frecuencia. Ella siempre dice que no y apuntó que cuando James Cameron hizo ese dibujo, ella iba en traje de baño. La escena de amor entre Rose y Jack en el Renault Type CB Coupe de Bill fue ligeramente improvisada, ya que el detalle de la mano en el cristal empañado no estaba en el guión. Como tampoco estaba en el guión la mítica frase de Jack gritando "Soy el rey del mundo", aunque esta vez fue a Cameron a quien se le ocurrió esa frase el mismo día del rodaje mientras estaba en una grúa a una gran altura por encima de DiCaprio, en la proa del barco. Los rodajes de Titanic, por lo general, duraban 14 horas y James Cameron gritaba tanto que el equipo lo terminó llamando Mish, Jim al revés, cuando este estaba en modo borde máximo. Kate Winslet se astilló un hueso del codo en una escena y en otra secuencia se quedó enganchada a un artículo de utilería mientras estaba debajo del agua. Irónicamente, en Avatar The Way of Water del 2022, Winslet, que interpreta a Ronald, líder espiritual del clan Metkayina, hizo una escena bajo el agua en la que tuvo que mantener la respiración durante 7 minutos y 14 segundos, rompiendo así el récord mundial que estableció en 2015 Tom Cruise en la película Misión Imposible Rogue Nation. Sin duda, la catástrofe del RMS Titanic no es algo a celebrar. En el hundimiento murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo, un dato nada trivial, ya que el barco solo portaba botes salvavidas para 1.178 personas, poco más de la mitad de los tripulantes del viaje inaugural y un tercio de la capacidad total del buque, de 3.547 personas. A las 2:17 de la madrugada del 15 de abril, el bote se partió en dos en medio de la noche y se hundió con cientos de pasajeros en su interior. Y da que pensar que de los 712 supervivientes que recogió el RMS Carpathia a las 4 de la madrugada, una fuera una actriz que 2 semanas después estaría representando esta desgracia en la gran pantalla y otro fuera el capitán del barco, J. Bruce Ismay, una superviviente que ayudó a dar a conocer la magnitud de esta tragedia y un capitán que se saltó el código de conducta conocido como Birkenhead Drill, un código que rezaba por salvar a las mujeres y a los niños primero y que acabó condenando al capitán al ostracismo social. El RMS Titanic es quizá el barco más famoso de la historia y su hundimiento, a 3.821 metros de profundidad, se mantiene muy vivo gracias al cine, la literatura, la música, las exposiciones y los trabajos de historiadores y científicos. Muchas gracias a todos por ver el vídeo, dejadme vuestras impresiones en la caja de comentarios y recordad, os podéis suscribir al canal y también os podéis hacer miembros para que el canal pueda seguir creciendo. Un saludo y nos vemos en la próxima.